ese perfume. Estamos iniciando un nuevo camino, pero hace rato venimos caminando, hace mucho tiempo. Y también nosotros creemos, como Seba Villaré, como Patricia, como Gilberto, acá como mi más que amigo, un hermano, que suelo decirle a Lucio, a nuestro candidato a pasar por Julio también, a José, a todos los que están hoy, que vivir mejor es posible. Vivir mejor es posible. Y Padre de vida tiene esa llave para que podamos lograr ese espacio que todos deseamos. Arentema voy a hacer, arentema voy a hacer. Estamos en Guayaquil, estamos instabilizando los juegos en Morandú, como estaba hasta mi pueblo. Nosotros acá hemos preferenciado siempre los derechos humanos de aquellos que por distintos motivos nunca pudieron tener los espacios que otros sí pudieron lograr, de distintas formas, lícitas y obviamente ilícitamente lo han hecho mucho. Nosotros venimos, Seba, como en tu caso, y en el caso de Patricia, y en el caso de los candidatos que hoy se postulan al partido, venimos con manos limpias, venimos con el tecopotí que decía nuestro querido Goejara Juan Félix González de San Pedro. 37 años trabajando, formando profesores de lengua guaraní, 30.000 hemos formado para el Estado paraguayo gratuitamente, sin haber recibido un solo centavo del Estado paraguayo ni de ninguna organización internacional. Hemos trabajado con la cultura. La ley Juan Félix estuvo en la edición número 28 del Festival del País, un festival donde participan niños, jóvenes, artistas, aficionados, aquellos que todavía no tienen un espacio en algún festival profesional. Y allí estamos, ayer estuvieron allí, nosotros estuvimos allí en San Juan Bautista a la mañana, Sebastián y Gilberto nos contaban que volvían de San Pedro, estamos recorriendo, estamos mostrando la cara, lo que queremos que el Paraguay pase por ese proceso tan importante de cambio, pero que sea un cambio en la acción, que ya no sea simplemente una propuesta, que estamos mirando, que estamos mirando, vamos a cambiar y no cambió nada. Entonces, lo que nosotros sí nos comprometemos, porque estamos acá, y con nosotros, Seba y Patricia, los que hoy están acá, a accionar. Nosotros somos gente de acción. Nosotros no vamos a ocupar un lugar para calentar la silla. Nosotros vamos a ir junto a la gente. Vamos a llegar junto a aquellos que necesitan de nosotros. No vamos a esperarnos. No nos vamos a hacer los mismos tabú en la oficina. Los botas en la espera. Esta es mi espera. Y vamos a buscarle solución a los problemas de tanta gente que tenemos nosotros acá en Paraguay. Querido Patricia, Gilberto, amigos que están presentes hoy acá, candidatos a senadores, a diputados, a miembros de juntas departamentales, simplemente para que sepan, es una convocatoria especial que hicimos, porque ellos también son los que posteriormente, y ahora ya, están haciendo esa campaña de contarle a la gente, bueno, ¿quiénes somos? Patria querida, ¿qué queremos? ¿Qué cuánta gente? Para que simplemente tengan ustedes, porque hoy nos visitan, ya están en su casa desde ahora más. Quiero comentarles, por ejemplo, que tenemos acá a representantes de la zona de Campo Nuevo, de Blas de Oviedo. Esto es lo mismo, tenemos representantes de Mario Siguiadora, de Itapúa, de Natario, de tenemos representantes de Moscada, allá está la Roque, que también se llama Moscada, que hoy nos acompañan allá, al fondo está también, vinieron de Moscada. A ver un poquitito, bien mirando un poco más. Tenemos gente de La Pared, tenemos gente de Trinidad Asunción, tenemos gente de Itá, tenemos gente de Ñeble, pero mírame de todo. Allí atrás están tenemos hoy la presencia de un amigo, sí, vamos a pedirle, de un amigo, un gran amigo, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní de su familia, el profesor Carlos Ferreira. Gracias por acompañarnos. Está la presencia de la doctora Patrocina y su familia. De este lado tenemos a presidente Franco, de
Inicialmente también de profesión, la profesora Petrona de Ciudad del Este y Santa Rita. Ahí está Melissa, está Celina que viene de Curubatú, de Tequimá. Tenemos un poco más atrás a Porfiria que es de Paraguarí. La profesora Mario Urbán, que es de Capiatá. El profesor también Catalino Recalde, que es de Villeta, que está allá está Pastora, de Calapecuá. La profesora Patricia, que es de Patriación, ahí está presente la profesora. La directora de Canzapá, que está allá al fondo. Y tú, de Guayana. Entonces, para simplemente mencionarme a Seba, cuál es la representación que tenemos hoy acá, mencionamos a los amigos que hoy nos acompañan. Vinieron desde tiempo para estar presentes acá. Del mismo modo, quiero agradecer a la Universidad Nacional, ahorita allí muy amable, la profesora Miguel, la doctora Diana, bien, ya está presente, la facultad de Servicios, muy agradecidos a docentes de colegios, a familiares. Tenemos a un querido amigo periodista de muchos años, Radio Cartas, de Alberto Vargas, que también nos acompaña acá. Y ahí que somos de acción, las palabras duran poco en nuestra boca, lo que hacemos es construir. Hace mucho tiempo estamos en eso. Como entrega la historia, que aquí está, yo dije, más con un amigo, hermano Lucio, hoy día, el 3 de agosto fui a un programa a grabar. Yo fui para grabar los programas. Y Lucio me entendió una trampa, de aquella que son inesperadas. O usted dice directo, él vio candidato para el partido Juárez. Yo no estoy candidato a nada. Y sobre la marca me dijo, ¿y no te gustaría candidatar de verde? Yo no le tiempo. Entonces le dije yo, sobre la marca de verde, para que van diciendo. Y bueno, fueron todas estas llamadas que fue a aparecer acá la llamada mágica de Gilberto Maldonado para decirme, yo voy a generoso. Y efectivamente, en un ambiente totalmente sencillo, con gente práctica, con gente sobre todo amable, cordial, que es lo que yo noté siempre en el equipo de Patriquería, todo el tiempo que ya me tocó trabajar y seguir trabajando, los incorporamos. Gilberto me decía en ese momento, también Seba, si hay otra gente más, ¿quién más puede incorporarse? Y allí en esa llamada, Seba Murada, surgieron estos tres compañeros, Nelson Ortiz, Ramón Ayala y Juan Pedro González, que decidieron sumarse. Y con el caso de Nelson está acertado mejor y también con la mona tan la mañana que nos explica, así como dijo Patricia, es la Nazaret. Así que felicidades también a ellos. Entonces, allí empezamos y así empezamos y ahora estamos acá apoyando fuertemente. Nosotros estamos segurísimos que esa gran campaña que estás haciendo está llegando a mucha gente. Hay gente joven interesada, vos sos una persona joven, sos una persona limpia, sos una persona que podemos estar en cualquier parte y nadie te puede señalar con el dedo. Eso es lo que se llama integridad y eso es lo que le falta a este país. Lo mismo con Patricia, una mujer extraordinaria, lo presentaba a su familia, pero esa es la clase de mujer que venía en Mareté, que venía en Capri, que venía en Paraguay, que venía en Cotenera. Entonces, esta es nuestra propuesta de hoy. Nos sumamos, pero con todas las ganas, y nosotros creemos que sí o sí vamos a ganar. Gracias. Esto que están escuchando acá, cualquiera de ustedes va a poder reclamar cuando quieran. Porque estando en ese lugar, esta puerta que a mí me corresponde va a estar siempre abierta. Y si a mí me llaman a cualquier lugar, allí me van a dar, como hasta ahora, por ejemplo, ya hace más de 40 años, trabajando con la gente. Hemos visto a mamá y a papá, a abuelos y abuelas lagrimeando cuando sus hijos, sus hijas recibían un diploma. Allá por el fondo, allá por Vaquería, allá por Curubatú, allí por Puente Picar, donde nadie quiso llegar, Villavista Norte, Villatú, en San Pedro. Ahí cuando hablamos de Ciudad del Este, cuando fuimos con Petrona, una bandera paraguaya no había en el 92, gracias a Petrona, más de 3.000 profesores del Alto Paraná que están trabajando
tipo de problemas para que otro y otra cultura puedan venir, pero siempre referenciamos lo nuestro. Así ocurrió en Encarnación, San Juan Bautista de Pina. Y un simple y último detalle, y termino con esto. Hace unos años nos tocó ir a una colación a Pilar. Llegamos allí y nuestro director, entonces lastimosamente había fallecido, nos decía, profesor, acá vamos a tener de los 48, vamos a estar acá 42. Y tenemos 6 egresados que son de Itacorá, de allá de la costa del Paraná. Nunca jamás estudiaron para tener un título terciario. Allí terminaron la secundaria y cruzaron el río. Y por primera vez tenemos 6 egresados allí. Queremos irnos a terminar acá, irnos allí a quedar en sus casas sus respectivos títulos. Terminó, se empezó la ceremonia 7, eran las 10 de la noche, todavía terminamos. 10 y cuarto terminamos. Y le pregunto yo, por la duda, que tú te jala primero. Y ya pagas tú, terminamos y ves. Entonces subimos los vehículos, no 60 y pico kilómetros por abajo, sin luz, sin nada, unas cuantas vacas por el camino, los asados. Llegamos a esta cobra toda pura. Por iba a eso. Le digo al profesor, que vamos a entender. No, ya veo. Y llegamos casi a la costa del río y un poco entendido. Y veíamos 2 figuras. Bueno, estos son los últimos que quedaron. Bajamos. Buenas noches, Padre Jorge. Peñas Anónimas. Eran prácticamente las 12 de la noche. Estábamos por un pasillo y llegamos a un descampado. Unas 2.000 personas estaban esperando en ese momento, en que 6 miembros de esa comunidad recibieron un título. Con toda la dignidad del caso, les mandamos poner sus drogas, cantamos el himno nacional como corresponde, hicimos todos nuestros actos. Empezamos a la 1 de la mañana, terminamos a las 3 de la mañana. Pero 6 profesores que nunca pudieron estudiar. No se puede llegar, ni llegamos. Cuando nosotros empezamos a descentralizar en 1988, todo el mundo nos decía, no están locos, ¿cómo se van a ir al interior? Después de Bolívar, ¿cómo se la vida breve? 10 años después, todos aquellos que nos criticaron pasaron a ser nuestros vecinos. Hoy, en Paraguay, la descentralización de la educación superior y de la cultura es una realidad. Y eso le debo a todos mis compañeros de la Termino, que hoy estamos decididos, más que nunca, a que Seba sea el presidente de la República, Patricia sea la vicepresidenta y todos podamos